Este es un mensaje de restauración, esperanza y vida eterna. Hoy nos comparte la palabra del Señor el misionero de Aruba, hermano William Díaz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. He titulado este mensaje, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Es una pregunta que cada uno de nosotros necesita responder. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Se han pagado grandes precios por elementos, por objetos, en subastas. Han habido subastas muy importantes que han marcado la historia y en ellas se ha pagado un gran precio por algún artículo de valor considerado en el mundo de la pintura y en diferentes áreas. Pero hay un precio del que quiero hablar en esta tarde y es precisamente el precio que pagó Jesús. La Biblia nos presenta en este pasaje el precio que Jesús estuvo dispuesto a pagar. Y este es sin duda el pasaje más detallado que el apóstol Pablo describe del precio que Jesús asumió para darnos el perdón y la salvación. Este pasaje nos habla de un precio que fue necesario pagar. Nadie más lo iba a pagar, ni nadie más podía pagarlo. Ya esto le da una connotación grande a este precio pagado para nuestro rescate. Miremos el pasaje. El versículo 5 de Filipenses capítulo 2 nos está mostrando un ejemplo único de la disposición que hubo en Jesús para asumir este rescate. El versículo 6 nos habla de su naturaleza y dice: no estimó el ser igual a Dios. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Eso implica que Dios mismo se dispuso a venir a salvarnos, como estaba anunciado en Isaías 33:22, en Isaías 35:4, en Isaías 52:5 y 6. Él se dispuso a salvarnos. Esto es grande, hermano y amigo, porque Él siendo trascendente, Él siendo un ser trascendente, se hizo inmanente, entró en esta esfera, en nuestro espacio terrestre, se hizo hombre para darnos la salvación. Pero el verso 7 nos dice y nos deja saber cómo comenzó el proceso de pagar el precio. La Biblia dice: se vació a sí mismo y se hizo hombre. ¿Sabe algo? Sin dejar Él de ser Dios, se despojó de sus honores y se vistió de la naturaleza humana. Entiéndalo, el Dios eterno y perfecto, el dueño de la gloria y la majestad, el dueño absoluto del poder y el dominio, se dispuso a pagar el precio. Y el versículo 8 nos dice: fue hasta la muerte y muerte de cruz. Estaba yendo a la peor condición, a la peor muerte, al momento más difícil que se pudiese enunciar, donde podía llegar un ser humano a pagar una sentencia. La pregunta es: ¿estás dispuesto a ayudarles a llegar y a caminar con ellos? Porque el versículo 5 nos deja una enseñanza y nos dice: haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Eso quiere decir que Pablo ahora, después de contarnos lo que Jesús hizo, ahora nos llama la atención a nosotros y nos dice: son ustedes los que deben de estar dispuestos a pagar el precio. Y esa es la pregunta: ¿estamos dispuestos a pagar el costo de la salvación de una persona? ¿Entiendes que cada persona debe pagar un precio para seguir a Jesucristo?
entiendes que una persona, dependiendo la cultura a la que pertenezca, debe pagar un precio por su decisión de seguir a Jesucristo. Y es allí donde toma valor este verso. ¿Están ustedes dispuestos? ¿Está usted, hermano? ¿Estoy yo dispuesto a apoyar a esa persona que, depende de la cultura a la que permanezca, tendrá que pagar un precio, tendrá que asumir un precio de aceptar a Jesucristo? El coste que significa para otras culturas seguir a Jesucristo. Y déjeme decirle algo, ese precio que cada persona paga por seguir a Jesucristo no es el mismo. No es lo mismo dentro de un mismo país. Hay regiones que tienen una manera de pensar, una idiosincrasia, y la religión en algunos lugares es parte de su identidad. Pero tampoco lo es para personas de otro país y de otra nacionalidad. Y déjeme decírselo en esta hora. Déjeme hablarle como misionero que soy, por la gracia de Dios, decirle que el costo que cada persona asume para seguir a Jesucristo es diferente dependiendo del lugar. Hay personas en diferentes lugares y en diferentes culturas que seguir a Jesucristo implica perderlo todo. Cuando Pablo dijo, todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo, es que él estaba entendiendo que lo iba a perder todo. Así que tenía que estar dispuesto a que todo valiese nada para él, para poder seguir a Jesucristo, porque iba a ser rechazado por su cultura, iba a ser rechazado por aceptar a Jesucristo. Para muchas culturas, aceptar a Jesucristo implica perder su familia. Para muchas culturas y algunas personas en diferentes lugares, aceptar a Jesucristo implica perder su nombre, implica salir de su tierra. No se pueden quedar más en su tierra o tendrían que estar dispuestos a morir. Déjeme ponerle un ejemplo. Para un musulmán, la religión es su identidad. Si él decide seguir a Jesucristo, será expulsado de su tierra, será odiado, será sacado del ámbito de su familia lo desconocerá, será odiado, perderá la herencia, se le llamará traidor. Todo este precio tiene que pagar una persona si en una creencia musulmán desea aceptar a Jesucristo. Será llamado un traidor. Permítame decirle algo en esta hora, hermano. Cuando un hombre de estos decide aceptar a Jesucristo, cuando decide plantearse el evangelio, tendrá que asumir pagar un precio: la verdad o la comodidad. Tendrá que asumir el precio de su identidad. Si entrego a mi vida a Cristo, dejo de ser yo. Tendrá que asumir el precio del honor y la vergüenza. El honor si conserva su creencia, o la vergüenza si acepta a Jesucristo. Qué bueno entender entonces el costo real de lo que significa seguir a Jesucristo para otras culturas. Pero aquí viene lo importante de esto, hermanos, y es cuando eso suceda, cuando esa persona de la que estamos hablando, sea musulmán o sea de otra religión que pertenezca a una tradición muy fuerte, muy arraigada, cuando eso suceda, ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer por ellos en ese proceso? De ahí el título de este mensaje: ¿estás dispuesto a pagar el precio? Es por ello que Pablo escribe: haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. Porque para el Señor fue una renuncia, para el Señor fue una entrega. El que quiera ver a otra persona de diferente cultura, de diferente creencia, para ellos su religión es una identidad, tendrá que asumir un precio de ir con ellos, de acompañarlos. ¿Estás dispuesto, cuando él renuncie a su creencia, a ser su amigo? Porque perderá los amigos. ¿Estás dispuesto a ser el compañero de él cuando él pierda los que lo acompañan? ¿Estarás dispuesto a ser su familia cuando él sea despreciado de su familia?
¿Estarás dispuesto a acompañarle en ese proceso de entender quién es Jesucristo? Porque para él significará renunciar a su identidad por seguir a Cristo. ¿Estarás dispuesto a comprometerte a caminar con ellos? Cuando pierda todas esas cosas, cuando pierda mi familia y todo lo demás, ¿dónde estarás tú? A eso se refiere el versículo 5, y exactamente eso es lo que precisamente quiso decirnos el apóstol. Hermano que me escucha, ¿estamos dispuestos nosotros a hacer algo por ellos, a acompañarlos y a guiarlos? Cristo lo hizo por ti, pero hoy el llamado es hacerlo. Déjame te cuento brevemente una historia. En las misiones hay momentos en que hay que romper el protocolo e ir a hacer algo de más para que una persona conozca a Jesucristo. Tendrás que ir a natación para que conozca a Jesucristo. Tendrás que ir a caminar con ellos y enseñarles quién es Jesucristo. Pero no solo traerlo a la iglesia, sino acompañarlo en todo el proceso de estar en la iglesia. Incluso acompañarle en su vida personal, familiar, brindarle apoyo y estar con él. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Porque déjame decírtelo, Jesucristo estuvo dispuesto a pagar el precio de nuestra salvación. Que Dios te ayude a entenderlo y que Dios nos ayude a estar dispuestos a ir un poco más allá de lo que estamos yendo por la salvación de esos perdidos. En el nombre de Jesús, oh Dios, ayúdanos a pagar este precio. Este fue un mensaje de fortaleza, ánimo y ayuda para tu vida por el Departamento de Misiones Extranjeras. Dios te bendiga.